esta semana, especialmente el día 31 de octubre, se celebran los 503 años de la Reforma Protestante. Y queremos, como Iglesia Las Lomas, dejar aquí también un testimonio de cómo esto fue parte tan importante de la vida, de la historia que nos llevó a donde nosotros estamos hoy. Y cómo es imprescindible que nosotros aprendamos con la historia, que nosotros entendamos y veamos cómo esto, lo que ocurrió 500 años atrás, tiene que ver con aquella palabra que Jesús dijo, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Resulta que el Señor, nosotros sabemos, es un Dios soberano. Y Él mueve todas las cosas conforme a su soberana y bendita voluntad. Sin duda que en este proceso a veces nosotros preguntamos, ¿pero será que todas las cosas Dios está gozando? Todo lo que ocurre es de su voluntad. Pero de entre las cosas que ocurren también hay cosas que hay elementos que están en contra de su principio normativo. Hay pecados, hay asesinatos, hay violaciones en contra de la ley del Señor, que son diarias, constantes y que ocurren todos los días y por todos los seres humanos. En última instancia, esas cosas tienen que ver con la voluntad de Dios, porque ellas están ocurriendo. En la medida que ocurren, pasan por la voluntad de Dios. No podemos decir que pasen sin que Dios lo quiera, pero a la vez no podemos decir que Dios está gozando en eso, que Dios está en su trono diciendo que bueno, están violando mi voluntad, están contrarrestando, están anulando mis criterios, están desconsiderando mis leyes. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta voluntad que la historia registra realmente es algo en quien Dios, o a donde Dios participó activamente y en donde Dios simplemente permitió que ocurriera porque en algún momento de la historia eso va a llevar y converger en su gloria? Sea para juicio, sea porque Él va a derramar la ira sobre estas cosas, sea porque Él va a dar la justa retribución en estas personas que lo ejecutan. ¿Cómo no hace esa distinción? Nosotros podemos hacer esto con respecto a la Reforma, porque la iglesia en aquel momento, en el siglo XVI, era una iglesia que se había desviado tanto de la Escritura que ya no era prácticamente la iglesia de Cristo, la iglesia que proclamaba a Cristo, que vivía de acuerdo al Evangelio. El Evangelio ya estaba prácticamente olvidado, la gente desconocía el Evangelio. La iglesia era dominante, sí, la iglesia era la gran señora de toda Europa, de todos los bienes, tenía como vasallos a muchos reinos y a muchos reyes. Sin embargo, la fe de las personas, ella no estaba fundamentada en Cristo Jesús. Pasaba por las obras, pasaba por los esfuerzos, pasaba por otros mediadores y básicamente también pasaba por un acto de compra de indulgencias, que fue uno de los más importantes, que llevó al cuestionamiento de un hombre llamado Lutero. Lutero era un monje, era parte de la iglesia de aquel momento, de aquel entonces. Él no quería romper con aquella iglesia, él no quería hacer otra iglesia, él no quería dividir a la iglesia. Lo que él pensaba era que la iglesia se había desviado así en el transcurso del camino nomás, ella no se dio cuenta. Pero él, cuando fue estudiando, y a raíz de sus propias experiencias, cuando llega finalmente a la conversión leyendo la misma escritura, y básicamente cuando lee Romanos en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo que dice que el justo por su fe vivirá, él se da cuenta que todos sus esfuerzos para lograr satisfacción, que ese Dios se satisfaciera con él, que él pudiera vencer sus pecados, no era necesario porque Cristo lo había hecho en la cruz. Entonces aquel gran hallazgo de la fe que tuvo, él dijo: yo necesito
que la iglesia perciba esto, que no es comprando y haciendo buenas obras, sino solamente creyendo en el sacrificio de Jesús. Pero él se encuentra con una gran muralla, porque los líderes, los grandes líderes de la iglesia, sabían muy bien lo que estaban haciendo. No lo estaban haciendo y no estaban anunciando estas cosas por ignorancia, sino históricamente porque querían construir la gran basílica de San Pedro y necesitaban recursos. Entonces esta estrategia de vender indulgencias le servía harto para su propósito. Entonces lo que se predicaba era el momento que la moneda tocaba allá abajo, ¿cierto?, el arca, el alma se veía librada del purgatorio. Entonces Lutero no fue un paso, fueron varios pasos que lo llevaron a formular 95 tesis, 95 afirmaciones que él quería discutirlas. Y él las clava en la puerta de la capilla de Wittenberg. Y cuando él hace eso, él está llamando entonces a los demás para una discusión de aquellos temas. Él quiere que se conversen aquellos temas. Bueno, entonces nosotros vemos que la historia cuenta de que quisieron callar a Lutero con todas sus fuerzas, y por eso él se da cuenta de que la iglesia no estaba ahí en ese camino por una ignorancia, sino con conciencia, sabiendo lo que estaba haciendo, que definitivamente había decidido alejarse del camino de la verdad. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos un movimiento que surge. Y una de las grandes cosas, de las grandes palabras, ¿cierto?, que vemos a través de los labios de Lutero, fue cuando él es llamado entonces para negar todas aquellas cosas que él fue después escribiendo en contra del Papa, en contra de la iglesia, en contra de todas esas afirmaciones y de cosas que estaban lejos de la escritura. Él dijo, cuando fue llamado a la dieta de Worms, que si él no fuera convencido por la escritura que él estaba equivocado, él no podía retratarse, porque su conciencia estaba cautiva a la escritura. Lo que nosotros queremos hacer en estos días, si Dios así nos permite, de hoy hasta el domingo, es cada día reflexionar en una sola, esas 5 afirmaciones, 5 postulados de la reforma, que no fueron los reformadores que lo cuñaron, que lo formularon, pero que en la historia se muestran sus énfasis y que nosotros adoptamos como siendo también nuestros énfasis de vida y práctica. El primero de ellos es la sola escritura. Con esas palabras de Lutero, en donde él dice que no es por lo que la iglesia decía, no es por lo que la tradición decía, no es por lo que su corazón estaba diciendo, ni siquiera por sus razonamientos, por sus pensamientos y por su lógica, sino solamente por la escritura. Era la escritura que lo conducía y que lo conduciría por toda su vida. Ningún otro libro, ningún otro ser humano, ninguna otra sensación o percepción tendría autoridad sobre la vida de Lutero que no fuera la escritura. Nosotros entendemos, porque así la palabra del Señor lo dice, que toda escritura, toda ella es inspirada por Dios. Por eso ella es para nosotros fuente de autoridad. No es que ella contenga, no es que aquí podemos extraer alguna cosa u otra. Es cuando nosotros la abrimos, cuando nosotros la leemos, nosotros creemos y tenemos convicción de que Dios nos está hablando a través de ella. Toda escritura, toda ella es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza,
para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra. No tenga otra autoridad en su vida que no sea solamente la que proviene de la Escritura. Todas las demás voces tienen que callarse frente a la autoridad de la Biblia. Ni siquiera si tu corazón te lo dice, ni siquiera si tus sensaciones te impulsan para allá. No te rindas a otra fuente de autoridad que no esté de acuerdo plenamente con la Escritura. Solo la Escritura es inspirada por Dios. Esta Escritura también dice que Dios separó a hombres. Esta inspiración, en esta inspiración Dios utilizó a hombres. Él los santificó y el Espíritu Santo infundió en ellos la palabra que Él quiso que llegara a nosotros. El filtro no fue, por lo tanto, la cultura. El filtro no fueron sus prejuicios. El filtro no fueron sus visiones y sus percepciones naturales. ¿Sabe cuál fue el filtro? El filtro fue el Espíritu Santo. Ese fue el gran filtro que el Señor mismo usó para que esta palabra llegara a nosotros. Aquí no hay humanidad en el sentido de que fue el hombre que intervino y hizo y puso de sí. Puso de sí en la medida que el Espíritu Santo le permitió poner de sí. Porque ¿quién es el autor de la Escritura? Es el Señor, que utilizó a hombres para que llegara este libro en tu vida, para que tú conocieras al Evangelio. Solo la Escritura. No hay otra fuente de autoridad. Solo y sola Escritura. Que Dios nos bendiga.